Hola, hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Bienvenidos todos a un podcast más de Angelando Experience. Recuerda, en esta temporada estamos hablando del amor y las relaciones en la generación X. Si te perdiste el primer episodio, te invito a que te devuelvas porque allí empezamos a hablar y a darle contexto a esta temporada. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy particular y tiene que ver con los miedos de la generación X. Bueno, ya te dije anteriormente que íbamos a tocar varios temas en torno a esta generación porque ha sido una generación puente. Recuérdalo, generación puente entre los baby boomers y la generación de los millennials o la generación Y. Dentro de esos miedos encontramos los siguientes. Primero, hay cierta incertidumbre económica. ¿Por qué se experimenta cierta incertidumbre económica? Porque tuvimos que afrontar todo lo que fue la década de los 80 y la década de los 90, que se caracterizó por una hiperinflación. Y después de eso, en 2008, tuvimos que afrontar la época de la recesión económica. Eso hace que en algunos momentos sintamos cierto temor a qué va a pasar. O sea, ¿cuál va a ser el futuro? Sin embargo, hay ciertas diferencias dentro de la misma generación. Aquellos que tuvieron hijos por una decisión, porque era importante para ellos mantener esos valores tradicionales, ya ahora más adelante vamos a tocar ese tema, y los que decidimos no tener hijos. Por supuesto, la incertidumbre cambia. ¿Cómo cambia para aquellos que tienen hijos? ¿Sí? Y es aquellos que tienen hijos se dedicaron mucho a, yo no quiero que ellos pasen por lo mismo que yo pasé, no solamente en lo económico, entonces voy a ahorrar, voy a hacer un capital, voy a trabajar duro para que mis hijos puedan disfrutarlo. Los que no tuvimos hijos, pues aprendimos, como lo dijimos anteriormente, a privilegiarnos, a ponernos en primer lugar, a tener un estilo de vida saludable, disfrutar de los viajes con experiencias, a darnos unas libertades que quizás nuestros padres no se pudieron dar. Entonces el temor acá es distinto, es si yo me dedico solamente a vivir de una pensión, la pensión no va a ser suficiente para que yo siga manteniendo ese estilo de vida. Entonces, de ahí viene un poco esa incertidumbre, cómo la sigo manteniendo, y por otro lado es cómo voy a hacer para mantener un capital de manera que mis hijos no pasen las posibles necesidades que yo pude haber pasado. Si bien se contempla el ahorro pensional como una opción, pues para algunos, los que han estado trabajando mucho en una empresa, dicen, ok, vamos a la fija y eso nos puede ayudar. Para otros no es suficiente. Entonces digamos que de ahí viene esa incertidumbre. Hay otro temor, tiene que ver con la presión intergeneracional. ¿En qué consiste esa presión intergeneracional? Pues como somos generación puente, todavía nuestros padres, los de la generación X, pues corresponden en gran medida a los baby boomers y a algunos de la generación silenciosa. Pero también los que tienen hijos, somos puente entre los millennials y la generación Z. Eso hace que, como la gran mayoría de la generación X han sido personas disciplinadas, que han trabajado, que han hecho un capital, que posiblemente han emprendido, pues que tengan cierta estabilidad. Sin embargo, se ven abocados al cuidado de los padres que ya no están trabajando, que posiblemente tienen algunas dificultades de salud y que vamos a estar nosotros frente a ese cuidado, pero también a estar apoyando a los hijos que ya están entre los 40, algunos 30 y algo, 40, 45 más o menos, y que todavía no han logrado estabilizarse. Aquellos hijos que quizás no se han casado, no tienen hijos, que han empezado a ser emprendedores, pero que no les ha ido muy bien. Entonces están ahí los papás de esta generación, ayudando a la generación anterior, pero también apoyando a la generación siguiente. En estos momentos estoy atendiendo a una persona que justamente está afrontando esa situación.
Ella es una mujer emprendedora que lo ha luchado, que tiene una empresa, que en este momento está pensando en ella, pero que a veces siente un poquito de culpa porque ¿será que está muy bien que yo en este momento quizás esté pensando en mí y no le esté prestando tanta atención a mis 2 hijos? No, pues sí está bien. Tus hijos también deben transitar ese camino. La mamá tiene Alzheimer, ella la cuida, vive con ella. Uno de sus hijos no está acá, ya se fue, sin embargo, ha pasado por una serie de dificultades y ella a su vez, siendo emprendedora, también ha tenido que resolver otras situaciones. Anoche justamente yo le decía, bueno, es que estás en una situación muy difícil porque se siente mucha presión y es justamente esa presión de estar ayudando hacia arriba y también sosteniendo a los que están abajo, sin olvidarte de ti misma. Eso trae una gran presión emocional, una gran presión económica, porque también dices, tengo que seguir siendo fuerte para poder responder a ambos lados. Pero además nos invita a ver una sociedad que ha cambiado en muchos aspectos, pero que en otros sigue esperando que nosotros sigamos sosteniendo ciertos valores de los cuales nos queríamos revelar o veíamos que no queríamos seguir sosteniendo del todo. Eso es lo que sucede y ese es uno de los temores. ¿Cómo lo voy a hacer? Otro temor que afrontamos acá es el de el desplazamiento tecnológico. ¿Por qué es un temor? Recordemos que fue una generación que pasó de lo analógico a la digital, que nos abrimos al uso de la tecnología sin depender de la tecnología, que nos abrimos a todas esas opciones porque lo veíamos como algo importante para seguir avanzando, para estar conectados, para hacer crecer nuestras empresas y nuestros negocios. Pero también, si nosotros lo observamos, los cambios se han dado de manera muy, muy acelerada. De hecho, escuchamos personas de esta generación donde si bien pueden estar en los 44, 45 y de pronto el trabajo no está muy bien y se da ese rumor de que de pronto podemos quedar sin trabajo, es ¿y ahora dónde me van a contratar? Porque a esta edad, ¿y qué voy a hacer? Y si llego a otro lado y entonces estoy relacionándome con personas mucho más jóvenes que son, por ejemplo, que nacieron más pegados a la tecnología, el temor es, van a privilegiar las empresas a esas personas porque conocen más la tecnología, porque están más abiertas al cambio que a nosotros mismos. Entonces es un temor. Sin embargo, también tenemos que reconocer que muchos de esta generación han dicho, bueno, pues ante el miedo, ¿qué podemos hacer? ¿Huimos, lo afrontamos o nos quedamos paralizados? Y ahí es donde se van a desplegar también todos los recursos que podamos tener para afrontarlo. Ese temor también va asociado a lo que yo mencionaba anteriormente y es cómo voy a seguir haciendo un ahorro programado para cuando ya lo requiera. Esto también ha llevado a que muchos de esta generación se arriesguen y empiecen a emprender. Es decir, recuerden que en el episodio anterior veíamos que algo que ha caracterizado acá a esta generación es no seguir el mismo camino de las generaciones anteriores, sino que ha sido, vamos a inventar otro camino. Y en esa medida que inventamos otro camino, ha sido el camino también de arriesgarnos y fluir sin depender de un solo trabajo. Otro temor que vemos acá es la desintegración de estructuras tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Los que hemos estado y somos parte de esta generación, vivimos muchas de las rupturas de los modelos familiares tradicionales. Esos modelos tradicionales tenían que ver con esa estructura familiar nuclear, papá, mamá e hijos. Pero presenciamos muchos divorcios donde ya era papá el que se iba muchas veces de la ciudad, se iba del país, mamá que dijo, ya no aguanto más esto, no voy a hacer lo mismo que hizo mi mamá, sino que me voy a separar y yo me voy a hacer cargo de ustedes, y obviamente que lo hicieron muy bien, afrontaron sus miedos. Presenciamos todo lo que fueron las nuevas estructuras familiares, especialmente las monoparentales. Papá con hijos, mamá con hijos, mientras el otro se iba. Eso llevó también a que, si bien presenciamos eso,
llegáramos a un punto donde dijéramos, si voy a organizar familia, no quiero repetir la misma historia, no quiero hacer lo mismo. Y eso también llevó a que fuéramos quizás un poco más laxos, más flexibles, de querer facilitar todo a los hijos. De ahí que muchos han denominado a los hijos de la generación X, a algún grupo de los millennials, como la generación de cristal. Y vamos a trabajar como con mucha delicadeza el término, no porque sea de cristal precisamente, sino porque cuando uno mira, pues bueno, ¿quién los crió y quién los formó? Pues nuestra generación. ¿Y en qué te equivocaste? Pues que facilitaste quizás demasiado. ¿Por qué? Porque no querías recorrer el mismo camino. Entonces vamos a facilitar, por eso lo que yo decía anteriormente, vamos a dejarles bienes materiales para que no lo sufran. No quiero que si yo fui de una familia de padres separados, no quiero que ellos también vayan a pasar por lo mismo. Entonces, ese miedo a la desintegración para no repetir la misma historia está presente. Y no significa que no reconozcamos la importancia de la familia, porque sí la reconocemos, solo que la reconocemos de una manera distinta, no por obligación, no por compromiso, sino por convicción. Y finalmente tenemos otro temor que acompaña mucho a esta generación, y es la preocupación por la pérdida de la privacidad. Recordemos que lo mencioné, y era cómo a esta generación le impactó tanto el invento del Walkman. Recuerden que yo les dije, es que esto fue hacer una ruptura entre lo grupal y lo privado. Porque ya puedo escuchar la música que a mí me gusta, no tengo que escuchar la música que los demás me imponen. De ahí empezamos a darle una gran importancia en esta generación a ese mundo. Entonces ya en las estructuras familiares empezábamos a encontrar que los hijos podían cerrar su puerta y no pasaba nada, era el espacio. Los papás aprendieron a golpear para poder entrar, era el manejo de lo privado. Era que el hijo le podía decir quizás al papá, ya voy, dame un segundo, o quiero estar solo. Es el manejo de lo privado. Y gran parte de ese temor, con el auge de las redes, con el auge de la tecnología, es hasta dónde ahora todo se va a volver público. Y pues para nadie es un secreto que las nuevas generaciones publican más allá de lo que deberían publicar. Viajando a tal lado, disfrutando de tal playa, disfrutando de esta comida. Gran parte del miedo que hay en esta generación es, al ser todo tan público, ¿dónde van a quedar las relaciones y los vínculos auténticos? Porque si hay algo que se privilegia desde acá, es la construcción del vínculo y la importancia del contacto y la presencialidad para la construcción del mismo. Que no nos podemos engañar y decir mentiras, porque realmente se ha perdido. Y hoy en día escuchamos a muchas personas de los millennials hacia adelante, donde su manera para contactarse, y está bien que lo hagan, es solo mediante las redes. Entonces conocí a este portal red, conocí portal aplicación. Pero yo que soy terapeuta, les puedo decir que también he sido testigo del gran desengaño y frustración que les ha traído a las nuevas generaciones esto. Porque chatear es genial, súper, y yo empiezo a hacerme una idea del otro que aún no he visto. Y el otro hace lo mismo conmigo. El punto es cuando ya nos encontramos y entonces empezamos a mirar todo lo que mis sentidos me van informando. Recuerda que tenemos una temporada muy, muy especial donde hablamos del amor y los sentidos. Y entonces todos mis sentidos me empiezan a dar información. Y cuando hay algo que no cuadra mucho conmigo, pues empiezo a decir, ahí no es. Y entonces le sumamos un desengaño, más otro desengaño, más otro desengaño, donde además empezamos a resignificar un poco el amor como si fuera algo más desechable. Eso lo hablaremos en otras generaciones. Entonces la generación X que empieza a privilegiar la importancia del vínculo, la importancia de lo privado. ¿Y cuál es el temor? Y ahora, ¿cómo se hace? Ahora, ¿cómo podemos seguir manteniendo esas relaciones? Bueno,
Estos han sido los principales temores que se afronta desde la generación X. No te puedes perder el siguiente y los siguientes episodios donde vamos a hablar de otras cosas bien importantes que impactan esta generación y que a su vez esta generación, al ser puente, ha abierto los caminos de una o de otra manera para las siguientes generaciones. Te tengo una invitación especial. Recuerda, tenemos un webinar el 3 de diciembre de 5 a 6 de la tarde. Vamos a hablar del poder del agradecimiento, porque estamos muy agradecidos contigo, estamos agradecidos con todos nuestros suscriptores, todas las personas que ven el podcast, lo comentan, las personas con las que me encuentro, mis consultantes que me dicen, te escuchamos y vimos este tema y se lo pasé a no sé quiéncito porque sé que le puedo ayudar. Pues este es el momento donde nos podemos encontrar, podemos compartir y podemos hacer un ritual muy especial para cerrar este hermoso 2025. Si este contenido te ha gustado, no olvides compartirlo, darle like y si no te has suscrito, por favor, ¿qué esperas? Suscríbete, es gratis, solamente activas la campanita. Nos vemos el próximo martes.